Top 10 Fuerzas Especiales más letales de España. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video conoceremos a las 10 mejores unidades de Fuerzas Especiales de España. En el video será mención a las Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea, Ejército, Armada, Guardia Civil y Policía Nacional. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 10. Brigada Almogávares Sexto de Paracaidistas. La Brigada Almogávares Sexto de Paracaidistas, popularmente Brigada Paracaidista o BRIPAC, es una fuerza aerotransportada y unidad de élite del Ejército de Tierra español. La BRIPAC es una brigada polivalente, una unidad integrada por alrededor de unos 3.000 efectivos de diferentes armas, que pertenece hoy en día a la División Castillejos de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra. La BRIPAC es una unidad ligera preparada para operar detrás de las líneas enemigas y por tanto dispone de los medios necesarios para actuar de forma autónoma sin depender de los apoyos de fuego que eventualmente podrían llegar desde líneas propias. Su capacidad de asalto aéreo, no obstante, limita de manera evidente el tipo de armas que pueden desplegar, pero su transformación en brigada orgánica polivalente ha significado la incorporación de vehículos blindados de caballería y la de obuses de 155 mm en su grupo de artillería como apoyo de fuego. Asimismo, para repeler un eventual ataque de medios acorazados enemigos, disponen de misiles anticarro Spike. Como misiles antiaéreos cuentan con los misiles de fabricación francesa Mistral sobre afuste individual o doble. 9. Equipos operativos de seguridad EOS. Surgidos de la necesidad operativa de interceptación y verificación de datos de buques sospechosos, los equipos operativos de seguridad EOS de la Infantería de Marina, encuadrados en la estructura de la Fuerza de Protección de la Armada, realizan de forma constante operaciones en aguas soberanas españolas y en aguas internacionales. Durante las misiones internacionales contribuyen a la protección de buques, así como aportar el elemento de seguridad para la realización de operaciones de interdicción marítima MIO, que busca impedir el acceso de mercancías o personas a ciertas zonas geográficas. Para cumplir con su misión, cada elemento de los EOS tiene un especial adiestramiento en defensa personal, técnica de caché y conducción de personal y primeros auxilios. Están entrenados para tomar por asalto un buque en movimiento desde embarcaciones pequeñas y rápidas o desde helicópteros. Son los elementos con más experiencia en operaciones reales de la Infantería de Marina Española. 8. Grupos Operativos Especiales de Seguridad GOES. Los Grupos Operativos Especiales de Seguridad, también conocidos por sus siglas GOES, constituyen junto al GEO, Grupo Especial de Operaciones, las dos unidades de élite del Cuerpo Nacional de Policía Español. Los GOES son grupos de intervención táctica distribuidos en las principales ciudades con objetivos como la detención de terroristas, individuos armados o peligrosos y grupos del crimen organizado. Asimismo, realizan protecciones especiales de personas y bienes y cualquier otra labor policial que requiera una especial cualificación operativa. Estas unidades se crearon en 1989. Ante la demanda creciente de intervenciones en situaciones que exigían la intervención del GEO en distintos puntos del país, el gobierno español decidió constituir unidades más pequeñas. Para pertenecer al GOES, lo primero y fundamental es ser funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, después de aprobar la preselección que incluye pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y entrevista personal. Luego, en el cuartel del Grupo Especial de Operaciones GEO de Guadalajara, se desarrolla un curso de especialización que dura 7 semanas, en donde se informa, entrena y especializa a los futuros agentes del GOES. La preparación en esta etapa es físicamente y psicológicamente muy exigente. Muestra de ello es que de los 800 policías que se presentan, solo logran graduarse entre 20 o 30 agentes. 7. Grupo de Acción Rápida GAR. El Grupo de Acción Rápida GAR es una fuerza de operaciones especiales comandada dentro de los componentes de la UAR, Unidad de Acción Rural de la Guardia Civil Española. Es también el acrónimo del extinto Grupo Antiterrorista Rural, sustituido en 1998 por la UAR.
El GAR tiene como misión específica la lucha contra elementos terroristas y la ejecución de operaciones que entrañen gran riesgo y requieren una respuesta rápida a través de reconocimientos especiales, así como la especialización de su personal operativo en operaciones de intervención y la realización de cursos que se le encomienden. El Grupo de Acción Rápida tiene como misión primordial la lucha contra el terrorismo en todo el territorio nacional y en ocasiones en misiones internacionales. 6. Unidad Especial de Intervención UEI. La Unidad Especial de Intervención UEI es una unidad especial de intervención de la Guardia Civil Española. Está concebida como una unidad central única especializada para el cumplimiento de misiones específicas dentro o fuera del territorio español. La UEI tiene como misiones la intervención en casos de secuestro, toma de rehenes, contraterrorismo, la detención de criminales especialmente violentos o peligrosos, motines y la protección de personalidades. La UEI nació a finales de 1978 como el cuerpo que debía enfrentarse contra el terrorismo etarra y de los Grapo en los años en los que arreciaba la ofensiva criminal separatista vasca y la extrema izquierda. Nacieron con el nombre de Grupo de Intervención Inmediata, pero 4 años después fue reorganizado y ampliado en sus funciones y cambió a su actual denominación. Los agentes de la UEI se forman en técnicas de lucha contra el terrorismo, guerrilla urbana, secuestros, asaltos, operaciones de alto riesgo y protección de personalidades. Además, la UEI está encuadrada dentro del Red Atlas de las unidades especiales de las policías europeas. El acceso a la unidad se hace tras un proceso de selección de 6 meses que solamente supera el 2% de los aspirantes. Los candidatos deben superar pruebas de tiro, combate, precisión, francotirador, tiro haciendo rapel, buceo, esquí, artes marciales y técnicas de espionaje. La última fase de la selección consiste en superar las técnicas de combate urbano. 5. Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, ESAPAC. El Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, ESAPAC, es una unidad de operaciones especiales del Ejército del Aire Español. El ESAPAC tiene la misión de llevar a cabo operaciones aéreas especiales y apoyar en el ámbito de protección de la fuerza, las operaciones de las unidades aéreas y, cuando se determine, a las unidades de fuerzas aéreas asignadas a la OTAN. La formación técnica obligatoria de sus elementos son las siguientes: paracaidismo en caída libre y saltos operacionales a gran altura, a lo ajo, con uso de oxígeno, manejo de todo tipo de armas individuales y colectivas, manejo de equipos de telecomunicaciones, técnicas de combate en montaña, diurno y nocturno, técnica de supervivencia, evasión, resistencia, escape y rescate tanto en combate como en el mar, resistencia a interrogatorios y trato de prisioneros, conducción de vehículos terrestres y fluviales, técnica de buceo de combate y topografía. Además, el ESAPAC cuenta con un selecto equipo de tiradores de precisión. 4. Bandera de Operaciones Especiales de la Legión, BOEL. La Bandera de Operaciones Especiales de la Legión, BOEL, es parte de la Legión del Ejército Español, especializados en las actuaciones de tipo comando, reconocimiento en profundidad con incursión en territorio enemigo, el rescate de rehenes y prisioneros o la recuperación de material sensible. Son reconocidos por su eficiencia dentro de la nueva filosofía que rige el empleo de las unidades de operaciones especiales. Han participado en muchos ejercicios y operaciones internacionales. En todos ellos se han ganado la admiración de las tropas especiales de países como Alemania, Francia o Estados Unidos. La mayoría de sus operaciones no llegan a conocerse nunca. En la antigua Yugoslavia, un equipo de 35 miembros de la BOEL participó en la Operación Alfa Bravo, donde desarrollaron las labores de protección, reconocimiento y obtención de información. En conflictos más recientes, como los de Irak y Afganistán, los miembros de la BOEL han estado presentes, aunque el gobierno de España jamás ha reconocido su participación. Para ser parte del BOEL, los legionarios deben entrenarse en cursos específicos de paracaidismo, manejo de explosivos, tiro en diversas modalidades, cartografía, técnica de transmisión y comunicaciones, supervivencia, actividades de alta montaña y acuáticas. Una vez concluido el entrenamiento, los integrantes del BOEL deben ser capaces de considerarse especialistas en una actividad y tener capacidad de desempeñar de manera secundaria todas las demás actividades. 3. Grupo Especial de Operaciones, GEO.
El Grupo Especial de Operaciones GEO, conocido popularmente como el GEO, es la unidad de élite del Cuerpo Nacional de Policía de España, especializada en operaciones de alto riesgo. También están presentes en algunos conflictos del Medio Oriente. El GEO ha demostrado a lo largo de su historia y operaciones la alta preparación y cualificación que poseen sus miembros, estando entre las mejores unidades de operaciones especiales de Europa. El GEO además ha instruido a unidades especiales de otros países, así como impartido cursos y formación conjunta. Para ser parte del GEO, primero se debe superar las pruebas de acceso, así como un curso de 7 meses de duración, en el que la exigencia es extrema. Las pruebas de acceso son muy duras. Muestra de ello es que de los 300 policías que suelen presentarse cada año a las convocatorias, solo logran superar las pruebas 10 elementos. 2. Fuerza de Guerra Naval Especial, FGNE, España. La Fuerza de Guerra Naval Especial, FGNE, creada el 10 de junio del 2009, es la unidad de operaciones especiales de la Armada Española y está especialmente preparada, capacitada y equipada para realizar principalmente cometidos de operaciones especiales sobre, bajo y desde el mar, en el entorno marítimo y en el litoral. La guerra naval especial requiere de una especialización y unas capacidades extra superiores a las de una unidad de operaciones especiales tradicional. La Fuerza de Guerra Naval Especial, como fuerza élite de la Armada Española, está constituida principalmente por miembros del Cuerpo de Infantería de Marina y del Cuerpo General de la Armada, capacitados para realizar cometidos que requieren mayor riesgo y especialización. Es por eso que su selección, formación y preparación debe ser tan exigente, selectiva y especializada. Se pueden comparar y vienen a ser con similitud de despliegue y operatividad a los SEAL de los Estados Unidos, Shayetet 13 de Israel, el SBS británico y otras fuerzas de acción anfibia. Los elementos del FGNE están especialmente preparados tanto para saltar un buque secuestrado desde el mar o desde el aire y realizar misiones de reconocimiento de playa para una operación anfibia. 1. Mando de Operaciones Especiales, MOE. El Mando de Operaciones Especiales es el mando encargado de dirigir los grupos de operaciones especiales del Ejército de Tierra de España. Los grupos de operaciones especiales, GOE, conforman la unidad más dura, aguerrida y disciplinada del Ejército de Tierra. A los integrantes de los GOEs se les conoce en la terminología castrense como los guerrilleros o como los boinas verdes. Su misión más conocida fue la ocupación del islote de Perejil en julio de 2002, en la que 28 miembros de esta selecta unidad desalojaron a los militares marroquíes que se habían instalado allí. En la década de los 90 hubo incursiones secretas a cargo del GOE en Bosnia y Kosovo, en las que se realizaron acciones de sabotaje, señalización de objetivos para los cazas aliados y tareas de espionaje de líneas enemigas. Las misiones de los GOE suelen ser encomendadas a pequeños grupos de entre 6 y 12 miembros, y actualmente hay equipos dentro de los contingentes en Afganistán y Líbano que participan en operaciones especiales. El programa de instrucción abarca materias tan dispares como escalada, esquí, buceo, manejo de explosivos, transmisiones, orientación, supervivencia, evasión, tiro instintivo, defensa personal, combate en poblaciones y bosques, así como golpes de mano, entre otros. Para formar parte de un equipo operativo de los GOE hay que superar un curso que tiene 3 fases. La primera es de paracaidismo con un mínimo de 6 saltos. Luego llega el curso básico, que sirve para hacer la criba principal y que consta de pruebas de supervivencia, patrullaje, resistencia física y de trato de prisioneros, y la llamada prueba de la boina verde, que es una especie de examen final en la que los aspirantes afrontan desafíos durísimos de resistencia física y psicológica.